Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 20 de noviembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este día, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en donde quiera que se encuentre con su teléfono celular gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación Actualidad Media Group usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Acuso el recibo del amigo José de Villa desde Maracaibo. Alexa Gutiérrez está en Panamá. Egle González: espero que el nuevo presidente de Argentina traiga bienestar a su país y sea también el comienzo del fin del autoritarismo en América. El Nava nos saluda desde Caracas. Henry Moreno en Atlanta. María Isabel Vargas en Palmersfield, Tennessee. Daniel Laorden en Caracas. Elizabeth Araujo. Chere Ramos Graterol, buenos días, Chere. Gloria Herrera está en Bogotá. David Moreno Díaz en Tenerife, en las Canarias. Doña María Alicia Cifontes. Nos felicita por los 70. Juan Bautista González, en una Caracas deslumbrante de claridad. Sibel Ríos en Tennessee. Edgar Bravo en Madrid, pero dice, ganó Argentina con la libertad. Dan Bento en Winter Garden, Florida. Gladys Melet, buenos días, Gladys. Ami y Mimón y Ani nos saludan desde Bogotá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz lunes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz inicio de semana. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. A ver, hoy, 30 de noviembre, es el día de San Edmundo Rey, San Gelasio I Papa, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir, San Basilio de Antioquía. Felicitaciones a los Basilios. Es el único nombre que... Bueno, y Edmundo, por supuesto, también. Ahora, no conozco el primer Adventor. Aventurero sí, bastante, pero Adventor no. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tuvimos a las 5:50 el cuarto creciente, que es la segunda etapa del ciclo lunar. Aquí se nos dice: cuarto creciente, tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y ese cuarto creciente lo tenemos con la luna en Acuario. Ahora, a las 9:29, en breve, esa luna va a entrar creciente en Piscis, así que mejor hablemos de Piscis, que es la luna del misticismo, la luna de la caridad, la luna de la oración, la luna para hacer algún retiro espiritual, y también se nos dice es una luna propicia para todo lo que tiene que ver
con el mar. Por lo pronto, cuarto creciente con la luna en Acuario, y a partir de las 9:29 de la mañana, luna creciente en Piscis, sol en Escorpio, este lunes 20 de noviembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal del Niño. El Día Mundial del Niño es una oportunidad para crear conciencia en las escuelas y en la sociedad en general de que todos los niños y niñas estén protegidos, seguros, con salud y educación, independientemente del lugar de su nacimiento o procedencia. Día de la Industrialización de África. Naciones Unidas ha venido impulsando planes de industrialización que buscan fomentar el empleo, el desarrollo del país y una mayor independencia económica en el continente africano. Es el Día Internacional de la Memoria Transexual. El origen de este día nace a partir de 1998, gracias a Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual que decide rendir tributo a una mujer afroamericana llamada Rita Hester, también transexual, que fue asesinada el 28 de noviembre de ese mismo año. Cuando ocurrieron estos hechos lamentables, mucha gente participó en una vigilia para manifestar su malestar, tristeza e indignación en las calles del estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Esto también dio lugar al nacimiento al proyecto de Internet llamado Recordando a Nuestros Muertos. Es el Día de la Revolución Mexicana. Cada 20 de noviembre se conmemora uno de los acontecimientos históricos más relevantes de México. Tenemos ya todos los días de hoy, pero es el día también de la televisión, ¿no? Eso es mañana. Bien, para el día de hoy, nuestra agenda informativa la vamos a comenzar en Buenos Aires con el periodista Nacho Montes de Oca, luego del resultado electoral del día de ayer que ha colocado a Javier Milei como el nuevo presidente de la Argentina. La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, estuvo marcada por las esperadas reuniones entre los presidentes Biden y Xi Jinping, allí en San Francisco, y López Obrador, de México. Esta cumbre la vamos a analizar con el internacionalista César Niño en Bogotá. Nicolás Maduro y Gustavo Petro se han reunido en Caracas por cuarta vez en privado en los últimos 15 meses, 4 veces en apenas 15 meses, para abordar temas que afectan a estas naciones vecinas, entre ellos la migración y los riesgos de sequía. Esto lo vamos a abordar con la internacionalista Beatriz de Majo, quien es especialista precisamente en el tema de las relaciones colombo-venezolanas. A partir de ayer domingo, Nicaragua dejó de ser parte oficial de la Organización de Estados Americanos tras cumplirse 2 años de que el canciller Denis Moncada hiciera pública una carta enviada al secretario general Luis Almagro en la que hacía referencia al artículo 143 para oficializar su salida. ¿Cómo queda la OEA ahora? ¿Cómo queda la diplomacia nicaragüense? Esto lo vamos a abordar con Aide Castillo, quien es defensora de derechos humanos en Nicaragua y está exiliada en Luisiana. En Tampa vamos a conversar con Alexandra Liendo. Está en Tampa de paso. Esta periodista venezolana vive en realidad en Montreal. Canadá anunció vía humanitaria para conceder residencia a venezolanos que tengan una conexión con el Canadá. ¿Cuál es el alcance de la medida? ¿De qué se trata? Eso lo vamos a conversar con Alexandra. Y en Miami vamos a conversar con María Alesia Sosa. Ella es periodista de Univisión y está dando un curso con un título muy atractivo: ¿Cómo llegar a la televisión? Nuestro foro del día de hoy, como bien nos acotó Laura, mañana 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por Naciones Unidas desde 1996 que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Lo vamos a abordar con 2 profesionales de la televisión.
En la ciudad de Nueva York está Leonardo Aranguibel, es un hombre de televisión de toda la vida, creativo y productor de televisión, está actualmente con Disney Productions. Y en Madrid vamos a conversar con María Ruiz, presentadora y periodista española. María fue reconocida en marzo de este año con el galardón Estrella Televisiva Revelación, en la edición de los premios Radio y Televisión en Madrid. Son dos visiones distintas, dos maneras distintas de entrar, manejar lo que es la televisión. Promete ser un foro realmente interesante. Al entrar en las efemérides de este día, 20 de noviembre, tenemos que en 1815 se firmó el Segundo Tratado de París. Francia y sus aliados acuerdan que Francia pagará indemnizaciones después de la batalla de Waterloo, donde fue derrotado finalmente Napoleón, y así terminan las guerras napoleónicas. El 20 de noviembre de 1910, Francisco Madero, en México, publica El Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente mexicano Porfirio Díaz y se proclama él presidente. Empieza entonces la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, el mismo día, pero al otro lado del mundo, muere el gran novelista ruso León Tolstoy. Hoy está cumpliendo 81 años Joe Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos. Nació el 20 de noviembre de 1942. El 20 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Internacional, formado por jueces de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, comienzan lo que se conoce como el Juicio de Nuremberg a 24 líderes criminales de guerra nazi, en la ciudad de Nuremberg, Alemania. El 20 de noviembre de 1947, en la abadía de Westminster, en Londres, la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo. Hoy está cumpliendo 67 años y sigue sumamente bella Bo Derek, quien fuera una actriz revelación, la mujer perfecta, la mujer 10, gracias a aquella comedia de, creo que era de Blake Edwards, con Dudley Moore. El 20 de noviembre de 1962 terminó la crisis de los misiles en Cuba, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy se comprometió a no invadir a Cuba y la Unión Soviética accedió a retirar sus misiles nucleares de la isla. El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco, el que dio el golpe de Estado contra la República, invadió desde África, desató la Guerra Civil Española y gobernó hasta ese día de su muerte, cuando falleció a los 83 años. Una muerte larga. Mantuvo en vilo a todo el país, a todo el mundo. El 20 de noviembre de 1985, Microsoft saca a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows, la primera versión de este popular sistema operativo. El 20 de noviembre de 1791, en Viena, Wolfgang Amadeus Mozart cae postrado en su lecho de muerte como consecuencia de una grave enfermedad que acabaría con su vida 15 días después. Falleció el 5 de diciembre de 1791, cuando apenas tenía 35 años. El Kyrie del Requiem de Mozart. El 20 de noviembre de 1805 se estrena la única ópera que compuso Ludwig van Beethoven en el Teatro de Viena, Fidelio. Y el 20 de noviembre de 1941 nació Malcolm John Redenbach Jr. Así no lo conoce nadie. Él nació en Nueva Orleans. Ahora, si yo digo Dr. John, eso ya es otra cosa. Y a las 9:15 hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, feliz comienzo de semana.
Muy buenos días y hoy los estamos saludando desde la ciudad de Nueva York. Estamos aquí en Nueva York porque estamos ayudando aquí también a las personas que han sido víctimas de accidentes. Recuerde que somos un equipo de más de 150 personas solamente dedicada al área de accidentes y por eso es que las compañías de seguro nos toman en serio a la hora de un accidente y saben que si no nos dan la máxima compensación monetaria, o sea, el dinero que merece el cliente, entonces vamos a ir a corte y vamos a ganar el caso. Hani, en estos días me escribía un oyente desde Filadelfia, pero no, ustedes no están en Filadelfia, ustedes están en Miami, en Orlando y en Nueva York. ¿Es así? Exactamente. Podemos ayudar a todas las personas en el área de la Florida en general y en Nueva York. Recuerde que en estos días que hay muchas personas que vienen a la ciudad, pero si usted va a visitar a Jacksonville, a Orlando, a Tallahassee, en algún otro lado y usted tiene un accidente, no importa que no sea en Miami, nosotros le vamos a poder ayudar en el accidente. Recuerde que nosotros estamos abiertos 24/7. Thanksgiving vamos a estar abiertos. El día antes de Thanksgiving vamos a estar abiertos. El día después de Thanksgiving vamos a estar abiertos. Así que usted nos puede llamar a cualquier hora que sea, inclusive el día de Thanksgiving. 24/7, eso quiere decir que ustedes no paran en ningún momento. Tengo aquí un testimonio muy interesante, Hani, vamos a escucharlo, del señor Luis Carbonell. Tuve un accidente yendo a mi casa por la mañana del gimnasio y me dieron por atrás 3 carros. Al otro día me dio un dolor de cuello inmenso. Llamé a mi esposa y me dijo, llama a Yanni Martínez porque ellos te van a resolver el caso. Ese mismo día los llamé a ustedes. En menos de lo que canta un gallo, me resolvieron el caso. Desde que contraté a la doctora Yanni Martínez y su grupo, estoy excelentemente de salud y muy satisfecho. Me sentí muy bien representado y estoy muy contento con su servicio. Se sintió muy bien representado. Qué importante es eso que lo diga uno de su abogado, ¿no? Hani, ¿recuerdas el caso del señor Carbonell? Claro que sí lo recuerdo porque ese era un caso que muchos abogados podrían decir un poco difícil. Había varios carros involucrados en el accidente y uno se estaba echando la culpa al otro. Y entonces definitivamente nadie quería pagar. Nadie quería pagar una compensación monetaria y todo el mundo se echaba la culpa uno al otro. Él era una persona, Carbonell, súper, iba al gimnasio. De hecho, cuando tuvo el accidente estaba regresando del gimnasio, súper activa, preocupada por su cuerpo. Y después de eso comenzó los dolores y todos sabemos que después de dolores ya no queremos ir al gimnasio, no queremos hacer nada, pero gracias a Dios que hizo sus terapias, se recuperó vía los doctores. Al final del caso, hoy se siente con buena energía, se siente bien y pudo obtener una compensación monetaria de $324,000 por su caso. $324,000. Así es, esa compensación resulta que le dio un carro que tenía una póliza comercial y eso es lo que siempre decimos, vamos a pelear por lo máximo. En este caso, dependiendo de las lesiones, pudimos obtener $324,000 por el caso. Muy bien, tenga usted en su teléfono celular el teléfono de Hani Martínez Ward, se lo digo, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y como le dijo Hani hace un momento, las oficinas están en Miami-Dade y en Orlando, pero atienden prácticamente todo el estado de la Florida. ¿Es así, Hani? Así es, toda la Florida. Así que recuerde, accidentes, Hani Martínez Ward. Así es, Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Les repito el número, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Ganó por un margen mayor del esperado. No fue tan cerrado como se
había pronosticado según las últimas encuestas, pero en definitiva el próximo inquilino de la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires será el señor Javier Milei, definido por muchos como un liberal de extrema derecha y por otros pues como una persona excéntrica, un tanto estridente y con una oferta electoral pues bastante extrema. Lo interesante de las elecciones en Argentina, como bien nos lo dijo la politóloga Nayet Kadamian desde Córdoba, Argentina, el pasado viernes, es que el resultado electoral no se iba a dar porque votasen a favor de un candidato o de otro. La característica fundamental de estas elecciones argentinas es que se estaba votando en contra. El grueso, según estos análisis que nos llegaron a lo largo de toda la semana, no solo lo que dijo la señora Kadamian, en ello coincidieron muchos analistas, es que quien votó por Milei no necesariamente estaba votando por Javier Milei, sino en contra de Sergio Massa, en contra del gobierno peronista, en contra del caos peronista, porque la apuesta del gobierno peronista resultó suicida. ¿Cómo va usted a poner de candidato al ministro de Finanzas que tiene al país en una penuria económica inflacionaria terrible? Así mismo nos decía la politóloga Kadamian que quienes votaban por Sergio Massa no necesariamente estaban votando por Massa, el gobierno peronista, sino en contra de Javier Milei, por los temores innumerables que puede representar esta opción, dada su campaña electoral. Eso plantea un panorama muy, muy particular, porque no es que haya ganado el candidato favorito, sino el candidato que tuvo mejor apelación en contra del adversario. Algo que me llama la atención es que casi todos los analistas que entrevistamos, politólogos, periodistas, en Buenos Aires, y en Córdoba, en otras ciudades de Argentina, desde que se decidió el balotaje, nos decían que si ganaba Milei era la opción de gobierno más difícil que le vendría. En otras palabras, entre Massa y Milei, más difícil le sería gobernar a Milei, según estos análisis. Veremos qué le ocurre, veremos cuáles son los nombres con los que va a conformar su gabinete. Por lo pronto, el peronismo por fin ha sido derrotado. Veremos cuán honda, grave resulta ser esa derrota. Veremos qué le espera a Milei, pero más aún, qué le espera a la Argentina. Son las 9:25 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 20 de noviembre. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias más importantes de este lunes 20 de noviembre. En Argentina, Javier Milei logró la victoria en la segunda vuelta presidencial, venciendo a Sergio Massa, ministro de Economía. El libertario radical, cuyas propuestas incluyen dolarizar la economía y eliminar la mayoría de los ministerios del país, ganó por 11 puntos porcentuales, sorprendiendo a la mayoría de los encuestadores. Años de mala gestión económica, la inflación supera el 140%, llevaron a muchos a votar por Milei, que se convirtió en congresista recién en 2021. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina, dijo Milei, ante una militancia exultante en el inicio de su primer discurso como presidente electo. Es una noche histórica para nuestro país. Empieza el fin de la decadencia para dar vuelta a la página y retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido.
La administración del presidente Joe Biden espera que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos indebidamente en ese país tan pronto como las próximas semanas, antes de que finalice el mes de noviembre. Esto como parte de un acuerdo que produjo alivios a las sanciones energéticas impuestas por Washington, según dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que ha propuesto a Estados Unidos un programa de humanización del éxodo venezolano que cuente con bonos para que los migrantes en Estados Unidos decidan volver de forma voluntaria a sus lugares de origen. Le hemos propuesto a Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos para que cada familia vuelva a su lugar, a su terruño, cita textual para Petro en una declaración conjunta con su homólogo venezolano Nicolás Maduro durante su cuarta visita de Estado a Caracas. Petro sigue impulsando su propuesta para ayudar a aliviar la situación migratoria en América Latina, que consiste en la idea de que si a Venezuela, que es de donde procede la mayoría de los migrantes actualmente, se le levantan las sanciones, el retorno será voluntario. Ayer Rosalynn Carter, ex primera dama, murió a los 96 años, días después de ingresar a cuidados paliativos. Como primera dama tuvo un papel activo en la administración del presidente Jimmy Carter, sirviendo como enviada a América Latina, asistiendo a reuniones de gabinete y abogando por una legislación sobre atención de salud mental. Después de dejar la Casa Blanca, los Carter fundaron el Centro Carter para promover esfuerzos como la campaña para erradicar la enfermedad del gusano de Guinea. En 1999, el presidente Bill Clinton otorgó a los Carter la Medalla Presidencial de la Libertad. El expresidente Carter recordó a su esposa durante 77 años como su socia igualitaria en todo, y agregó que mientras ella estuvo cerca, él siempre supo que alguien lo amaba y apoyaba. El presidente Joe Biden cumplió hoy 81 años, lo que, según Bloomberg, destacará cómo la edad se ha convertido en su mayor responsabilidad de cara a la campaña presidencial de 2024. Encuesta tras encuesta, los votantes están preocupados por su aptitud física y mental para ocupar el cargo. La campaña de Biden ha tratado de enfatizar la edad y la experiencia del presidente como una ventaja. Mientras tanto, Biden recibió otra decepcionante ronda de encuestas esta mañana, cuando el informe de vigilancia electoral de Morning Consultant, que muestra a Trump ganando terreno frente a Biden entre los votantes independientes, así como entre los votantes negros, hispanos y jóvenes. A nivel nacional, Biden aventaja a Trump entre 43 y 42% en las encuestas, lo que es consistente con los últimos 4 meses. Pero una encuesta de NBC News publicada ayer domingo mostró que el índice de aprobación de Biden está en su punto más bajo hasta el momento, 40%, y por primera vez en la historia, detrás de Donald Trump en la encuesta de esta cadena. La justicia italiana emite hoy lunes su veredicto en el juicio a más de 300 presuntos miembros de la poderosa mafia 'Ndrangheta, que prácticamente tiene el monopolio del tráfico de cocaína en Europa. En total, la Fiscalía reclama casi 5.000 años de prisión contra 322 acusados, entre los que hay padrinos de la mafia calabresa, subordinados y cómplices suyos como funcionarios, políticos electos e incluso policías de alto rango. De todas las mafias italianas, la 'Ndrangheta es la más rica y poderosa, por delante de la Cosa Nostra siciliana y de la Camorra napolitana. Está radicada en Calabria, una región muy empobrecida situada en el extremo suroeste de la península italiana. El secretario de Defensa Lloyd Austin llegó hoy a Ucrania en visita sorpresa para garantizar a Kiev el sólido apoyo de Washington frente a la invasión rusa. Austin se reúne con dirigentes ucranianos para reforzar el sólido apoyo de Estados Unidos en la lucha de Ucrania por su libertad, según informó el Pentágono en un comunicado. La visita no fue anunciada por razones de seguridad. El gobierno de Nicolás Maduro realizó ayer domingo el simulacro de referendo sobre el Esequibo. Cientos de ciudadanos hicieron colas para responder las 5 preguntas
y un buen número de ellos se tomó una fotografía para validar su asistencia. En casi todos los centros de votación visitados, y según reportó el portal Efecto Cocuyo, se pudo constatar la instalación de uno o más puntos de recolección de datos de los participantes. Las personas acudían a estos lugares antes o después de votar y compartían información como la cédula de identidad, nombre, apellido y número de teléfono. El jefe del comando de campaña del chavismo para el referendo, Jorge Rodríguez, aseguró que las metas y expectativas se han superado de manera amplia. Aseguró, hay ríos de gente en cada municipio, en cada estado del país. Vamos ahora con la noticia más importante del día, la que nos remite a la Argentina, con el triunfo de Javier Milei. En la ciudad de Buenos Aires, en la línea telefónica, está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Nacho, ¿qué le espera ahora al señor Javier Milei y qué le espera a la Argentina? A ver, una vez terminada o acabada la euforia, se pasó la resaca de la victoria y Argentina tiene que volver a la realidad. ¿Qué le espera? Un panorama económico muy negativo. Si quieren después les doy algunas cifras para que se den una dimensión y una idea de gobierno en el que va a tener que compartir el poder con Mauricio Macri, y además va a tener que enfrentar a un peronismo que está acostumbrado a ejercer una oposición, inclusive antes de entregar el poder, y que desde el día de ayer ya comenzó a expresarla con la renuncia del candidato Sergio Massa, que era el ministro de Economía. Bueno, no renunció, pidió una licencia hasta el 9 de diciembre, y la entrega del poder es el 10. Es un mensaje clarísimo de que no le va a ser fácil ni la transición ni el gobierno de Milei. ¿Para cuándo se espera que el ahora presidente electo anuncie los nombres de su gabinete? Ya empezó a dar algunos nombres, ya avisó quién va a ser su ministro de Justicia, que es un jurista llamado Mario Julio Libarona. Digo algunos nombres, pero diría que no es lo relevante los nombres, porque el principal problema que tiene lo inmediato es que la Argentina tiene que responder rápidamente a una situación económica que se venía agravando, que se estaba sosteniendo con un aumento de 2.5 puntos del PBI en gasto electoral, y eso provocó una falsa sensación de equilibrio en las cuentas públicas, y entonces lo que más importa son las medidas económicas, y todavía estamos esperando a ver qué es lo que tiene preparado. No lo ha dicho, y tampoco ha dicho quién pondrá al frente del ministro de Economía. Es que él va a ser el ministro de Economía, él es economista. Lo que por ahí la gente tiene que comprender es que objetivamente esto no es una evaluación personal. Milei solamente sabe de economía, es un teórico de la economía, con lo cual es la única materia que maneja con solvencia teórica, así que su hombre en economía va a ser un delegado de las medidas que él decida. En el resto, en seguridad, economía, salud, trabajo, cualquier materia que uno trabaje, uno sabe que no está preparado ni tiene cuadros preparados como para cubrir esos puestos, con lo cual nos remite de nuevo a la alianza con Mauricio Macri. Van a estar cuadros preparados y van a estar pedírselos a su aliado, así que más allá de los nombres, lo que queda claro es que no vamos a tener, hoy por lo menos no vamos a tener muchas definiciones, aunque las necesitamos urgentes. En la economía es donde pasa todo el problema, porque uno puede proponer muchas cosas, pero con reservas negativas de 11.000 millones, una inflación del 143% anual, con una deuda externa que creció hasta los 426.000 millones de dólares, obligaciones a pagar el año que viene por 69.000 millones de dólares. La realidad es que si uno no resuelve ese problema, cualquier medida que tome en la economía, en la justicia o donde fuese, va a quedar corta. Por ahora, la urgencia es resolver lo económico, y lo tiene que hacer con el peronismo en contra. Y mencionas el apoyo de Macri. ¿Qué rol puede jugar la señora Patricia Bullrich
en este arranque del nuevo gobierno? Una de las demandas dentro de la campaña fue la cuestión de la seguridad. Uh-huh. Es casi seguro, por lo menos eso es lo que las fuentes dicen, que iría al Ministerio de Seguridad para afrontar la cuestión no solamente de la seguridad pública, sino también de el narcotráfico, que está avanzando a pasos agigantados en Argentina. Entonces, ahí sí habría un nombre que de alguna manera cerraría la coalición que se armó para la segunda vuelta. Es uno de los pocos nombres que se barajan, pero aún no fue definido. Ya. Una última pregunta, Nacho. ¿Por qué haces hincapié en Milei como economista teórico? Porque por su biografía, él no tiene gestión en el Estado, ni tiene gestión empresaria. Él siempre fue un asesor, él siempre fue una persona que aportaba opiniones dentro de un grupo económico, que era el Grupo América, perteneciente a un empresario, el que maneja maneja la mayor parte de los aeropuertos y una parte de las obras viales en Argentina. Entonces, lo que le falta a él es experiencia práctica. Digamos, es un profesor. Su carrera política, que empezó hace 2 años, empezó con una serie de conferencias como panelista sobre los errores en la economía, le fue muy bien. Pero bueno, es como poner un profesor al mando de una empresa, y la realidad es que de la teoría a la práctica a veces suele haber una diferencia muy grande. Pero bueno, los argentinos eligieron un salto al vacío antes que seguir con estas cifras que, como demostré, son terribles. Prefirieron, vamos a hacerlo de una manera sencilla, prefirieron malo por conocer que malo conocido. Ya entiendo. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, un gusto como siempre y muchas gracias. Nacho Montes de Oca, periodista desde la ciudad de Buenos Aires. Son las 9:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:47 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Finalizó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que tuvo las muy esperadas reuniones entre Biden y Xi Jinping y también López Obrador. ¿Qué balance se puede hacer de esta cumbre? Vamos a Bogotá, allí está el internacionalista, el profesor César Niño. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César. Muchas gracias a ti por la invitación. Como siempre, un placer conversar contigo. ¿Qué balance haces de la cumbre, César? Bueno, es una cumbre que efectivamente tiene muchas sorpresas y también muchas continuidades. Es una cumbre en la que se encontraron los líderes del mundo libre con efectivamente la antítesis que de alguna u otra manera podríamos ver en el mundo del liderazgo de Xi Jinping de China.
Interesante observar que en efecto China deja ver que su economía no atraviesa por el mejor de los momentos y por supuesto necesitaba estrechar lazos con Estados Unidos y por supuesto con América Latina. Interesante también un acercamiento entre América Latina, en esta oportunidad con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente chino, un poco la discusión sobre cómo se va a tratar el asunto del fentanilo y el narcotráfico entre China y Estados Unidos para frenar, por supuesto, las muertes que al día deja más o menos 200 estadounidenses muertos en territorio norteamericano. De la conversación con López Obrador, ¿qué destacarías, César? Bueno, yo destaco varias cosas. López Obrador atraviesa por su recta final en la presidencia de México, cosa que se veía un poco de su afán por mostrar un México más internacional. No obstante, observamos la invitación que le hace López Obrador al presidente Xi Jinping para que visite México, pero insisto en algo, y es que al parecer el talante de la política exterior mexicana no pareciera ser de los mejores instrumentos de los que tiene o los que goza el presidente López Obrador. Esto lo digo precisamente porque se acordó muy tarde de China, se acuerda muy tarde de la invitación oficial y se acuerda muy tarde en un contexto y en un marco en el que las complejidades geopolíticas, por supuesto, no le convienen no solamente a México, sino por supuesto también las preocupaciones asociadas al narcotráfico y al crimen organizado. Yo veo que el acercamiento entre Xi Jinping y Andrés Manuel López Obrador fue más o menos un encuentro de pasillo obligado que le tocaba al presidente mexicano tomarse la foto para la cumbre. Un encuentro de pasillo. Un encuentro de pasillo, correcto. Curiosa esa expresión si estamos hablando de jefes de Estado, ¿no? En una cumbre. Sí. Es cierto, lo que pasa es que también es verdad que, digamos que la vocación exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador no es de las más resaltadas expresiones de política exterior. Me explico, su categoría y su forma de llevar la diplomacia en contextos globales es bastante tímida, cosa que no es característica de México. México tiene una vocación imperial por lo que fue su historia en términos complejos. No obstante, en esta oportunidad, Andrés Manuel López Obrador con el presidente chino se muestra un poco tímido, sobre todo al final de su mandato, y una invitación casi que fortuita y muy express, si se quiere ver así. La Cancillería mexicana fue de las más sólidas y coherentes de la América Latina por décadas. Correcto, igual que la brasileña. Sí, así es. El Palacio Itamaraty, ya no más. Entonces, según tu entender, César. Sí, yo creo que también ha habido una suerte de populismo de la Cancillería mexicana. La Cancillería mexicana, si bien tiene unos funcionarios de carrera diplomática lo suficientemente serios y básicamente la totalidad de sus funcionarios hacen parte de la administración pública y diplomática de México, también es cierto que las cancillerías se mueven por decisiones presidenciales. En esta oportunidad, Andrés Manuel López Obrador es el jefe de la diplomacia mexicana y también con eso muestra cierto tipo de grado de timidez. Aquí vamos a darnos cuenta que el que habló con Xi Jinping no fue la Cancillería mexicana, que es la que tiene la experiencia, el tecnicismo y por supuesto la diplomacia, sino el presidente López Obrador, que de todo tipo de formas diplomáticas, sobre todo en esta oportunidad para conversar con el jefe chino. Ya, el balance definitivo, incluyendo visto ya desde el punto de vista de la Casa Blanca, ¿cuál sería, César? Bueno, desde la Casa Blanca yo creo que pueden salir varias cosas. Uno, un doble rasero, un rasero por el más positivo, que tiene que ver con que Estados Unidos se acerca por primera vez en la era Biden, se acerca directamente con China, y esto genera, digamos que cierto tipo de confianza y de, digamos que de desprendimiento de la tensión que venía orquestándose entre China y Estados Unidos. Biden recalca la importancia geoestratégica que son las buenas relaciones con Beijing, y lo mismo hace Xi Jinping con Biden. Hay un caso curioso y una anécdota, y es que se muestran los dos mandatarios sus carros, ¿no? Sus limusinas afuera de la casa donde se estaban reuniendo, uno admirando la del otro, y eso digamos que genera cierto tipo de como de picardía entre los mandatarios, y eso muestra, digamos, algunos síntomas de buenas intenciones de las relaciones. También resalto positivamente
la intención de luchar contra la crisis del fentanilo, básicamente porque eso genera nuevos mecanismos de seguridad regional, hemisférica y por supuesto global en materia de narcotráfico. Lo que me deja un poco sin sabor es que no mostraron cómo iban a luchar contra la crisis del fentanilo, no dijeron cómo iban a hacer esos procesos de colaboración entre las dos potencias, pero sí es cierto que se generaron algunos tipos y equipos de trabajo para abordar el tema. Otro sinsabor que me genera es que después de la reunión, el presidente Biden, básicamente en los medios de comunicación, vuelve a decir en los medios, en los micrófonos, que Xi Jinping es un dictador, cuando minutos antes habían estrechado las manos. Luego, es un poco como el tratamiento en el que efectivamente estamos un poco en la incertidumbre global entre las buenas relaciones entre Washington y Beijing y el impacto que eso tiene en términos internacionales. Claro, ahí es donde más de uno dijo, caramba, la senectud le causa problemas, porque con haber ignorado la pregunta tenía, ¿no? En fin. Correcto, así es. César, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, muchas gracias. Sí. Hasta luego. César Niño, internacionalista desde Bogotá, 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La siguiente viene desde Nairobi. Las políticas actuales de los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero son insuficientes y abocan a la Tierra este siglo a un aumento de la temperatura global de 3 grados respecto a la era preindustrial, según alertó hoy Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, con sede en Nairobi, lanzó esta advertencia en su informe sobre la brecha de emisiones de 2023 que publicó antes del comienzo en 10 días en Dubái, antes de el comienzo de la Conferencia de Cambio Climático, COP28, principal foro político para abordar esta crisis. Este año se ha titulado Récord batido, las temperaturas alcanzan nuevos máximos, pero el mundo no logra reducir las emisiones de nuevo. El estudio compara las caídas reales de gases de efecto invernadero con las que hacen falta para combatir el calentamiento global. El NUMA subraya que se necesitan cambios a nivel mundial a fin de lograr recortes del 28 y el 42% en los pronósticos de emisión de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, para establecer una ruta hacia los 2 grados y para otra hacia los 1,5 grados respectivamente. Vamos a seguir hablando de temas internacionales. Vamos ahora a Madrid, donde en la línea telefónica está la internacionalista Beatriz de Majo. Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias por quererme tener en tu programa, César Miguel, es siempre un placer. Beatriz, el señor Gustavo Petro ha vuelto en visita de Estado a Caracas. Es la 4ª en apenas 15 meses. Y era para abordar el tema migratorio y ha ido con la idea de un bono que le sugiere Estados Unidos. ¿Por qué va con tanta frecuencia Petro a Caracas? ¿Cuál fue el objeto de esta última visita del pasado sábado? Bueno, tuvo varios objetos en su visita en esta ocasión y uno quizás el más importante de todos, es el que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, el tema que tú acabas de mencionar, que es el tema de la cruzada ambientalista que ha desarrollado el presidente Petro. Él anda con su bandera por el mundo del tema ambientalista y por supuesto que Venezuela entra a jugar un papel importante porque Venezuela es un país petrolero. Para responder en primera instancia a lo que acabas de preguntarme, ¿qué fue a hacer esta vez allá? Bueno, esta vez fue hacer lo que le corresponde hacer a todo presidente colombiano y venezolano, que es tratar de conseguir fórmulas de acercamiento entre los dos países. Somos países fronterizos. Hoy en día Colombia está sumamente perjudicada por esa migración enorme que dicen que ya llega a 3 millones de personas de parte de Venezuela, y los venezolanos nos interesaría muchísimo poder establecer buenas relaciones comerciales con los colombianos, económicas en general, si tuviéramos realmente mucho que hacer. Entonces el presidente esta vez tomó sus bártulos, voy por 4ª vez a visitar al presidente Maduro y esta vez se llevó la bandera de lo petrolero. Y así lo ha destacado la prensa en Colombia. El presidente viene, dentro de su cruzada ambientalista, a tratar de conseguir proyectos binacionales
pero allí es donde empiezan los bemoles de esta visita. Son proyectos que tardarían demasiado tiempo en madurar y el presidente Petro apenas le quedan 2 años y medio. ¿Y esta idea del bono en qué consiste, Beatriz? Mira, yo no conozco bien el tema de en qué consiste el asunto del bono. A mí me gustaría, yo me preparé muy bien en esta ocasión para hablarle de la gran propuesta del presidente Petro a Venezuela, que es la de establecer una relación entre Ecopetrol y PDVSA para tratar de desarrollar entre los dos países un nuevo proyecto petrolero común, sin darse cuenta el presidente de que esos proyectos tardan muchísimo tiempo en madurar. Entonces, yo no sé si realmente esa fue la verdadera bandera que llevó el presidente Petro al lado venezolano, el de tratar de conseguir una especie de interrelación productiva interesante entre PDVSA, que ya sabemos que es un gigante con los pies de barro y que hoy en día es una empresa completamente quebrada, y Ecopetrol, que quisiera resolverse los problemas energéticos del presidente a través de esta nueva cruzada ambientalista que tiene. ¿Y qué sabemos de esa propuesta? ¿En qué consistiría el proyecto? Tú sabes que le cuesta un poco a los petroleros tratar de discernir exactamente en qué es lo que consiste la propuesta, pero todo el mundo tiende a imaginarse que es esa vieja propuesta de utilizar un gasducto que hay entre Colombia y Venezuela con la idea de llevar gas de Venezuela a Colombia. ¿Por qué sería bueno eso para Colombia? Bueno, porque el gas natural es de los gases, de las fuerzas energéticas menos contaminantes, se le considera un combustible de transición y eso pega pues muy bien con este bies ambientalista que tiene el presidente. Él quiere que las energías que son muy contaminantes se queden fuera de su frontera y solamente tener energías poco contaminantes adentro. Entonces está queriendo utilizar este gasducto sin darse cuenta de que el gasducto necesita una cantidad de inversión verdaderamente importante, no solamente en ponerlo a punto para poder recibir el gas, sino que es que además de todo harían falta inversiones enormemente grandes en Venezuela en el desarrollo del gas venezolano, porque las pocas cantidades que hay no sirven ni siquiera para las necesidades venezolanas. Y además el gran yacimiento que pudiera eventualmente servirle, el de Cardón, para llevar gas de Venezuela para Colombia, es justamente un yacimiento que está ahorita en manos de 2 empresas petroleras que ni siquiera son venezolanas, en unión con PDVSA, pero eso está en manos de la ENI y de Repsol. Entonces, uno no entiende muy bien cuál fue el proyecto que se llevó debajo del brazo del presidente, porque en la realidad sí hay cosas que hacer en materia petrolera, pero son cosas de muy largo plazo y tanto Colombia como Venezuela necesitan soluciones para mañana. Bien, tienes el inconveniente del tiempo, el poco tiempo que le queda al señor Petro, pero además de esto, por lo que has explicado, Beatriz, pareciera que no hay como un plan concreto, bien elaborado, bien pensado de qué hacer. Es posible que exista en la cabeza de ellos, César Miguel, porque eso ocurre mucho en la cabeza de todos estos izquierdosos que quieren modificar el mundo a toda velocidad. Tienen un proyecto que eventualmente en el largo plazo pudiera funcionar, pero en el corto plazo no ha sido estudiado suficientemente, no ha sido estudiado desde el punto de vista de lo comercial, desde el punto de vista de lo económico y de lo financiero tampoco. Entonces son grandes desideratum que al final no terminan de cuadrar en nada. Bueno, como nosotros ya sabíamos que el presidente en su momento, Chávez, quería también armar un gasducto que llegara desde Venezuela hasta la Patagonia. Sí. En esencia, el proyecto tiene sentido, pero es económicamente impracticable. Y una cosa muy parecida está pasando con el presidente Petro. Se inventa una cantidad de proyectos que son buenos en la teoría, pero que simplemente son impracticables. Bien. Pajaritos en el aire cantaría Daniel Santos en este caso. Tal cual, exactamente eso. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, es un gran placer. La doctora Beatriz de Majo, internacionalista desde Madrid. 10:04 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Mañana martes 21
es el Día de la Televisión Internacional. Y la televisión celebra su Día Internacional sumida en una etapa clave para la industria de los medios y el entretenimiento, marcada por el desarrollo de nuevos comportamientos de visionado y la fragmentación de las audiencias. Los últimos 7 años han sido toda una prueba de resistencia para ella ante la presión ejercida por las plataformas de streaming, la ruptura de gran parte de la inercia del consumo lineal entre la población y, más recientemente, los nuevos modelos de explotación bajo demanda con publicidad. Hasta la fecha, la televisión ha logrado mantenerse a flote a pesar de tener que lidiar con mucha más competencia. El punto es que antes, cuando uno decía televisión, uno entendía perfectamente de qué estaba hablando. De un aparato que en ese entonces estaba por lo general en la sala, reinando en la sala de la casa, uno lo encendía y había 3, 4 canales donde había una información que veíamos todos a la misma vez. Hoy en día, cuando uno habla de televisión, ya uno no tiene ni idea de qué está hablando, porque en muchos casos ni siquiera hay un aparato televisor. Abordemos ese tema hoy, y lo vamos a abordar con 2 profesionales de la televisión que vienen de áreas muy distintas y que manejan áreas muy, muy distintas. En la ciudad de Nueva York está don Leonardo Aranguibel. El señor Aranguibel, destacado productor, director creativo, ha sido ejecutivo del más alto nivel en grandes empresas de televisión. Tiene toda la experiencia del mundo y su conversación puede sernos muy útil porque ha pasado prácticamente por casi todas las etapas del quehacer televisivo. Leonardo, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel, a ti y a tu equipo. Es un honor, como siempre, estar aquí contigo y con tus invitados, sí, compartiendo con nuestra invitada. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Al otro lado del océano está, en la ciudad de Madrid, María Ruiz. María ha sido presentadora en la televisión. Fue reconocida en marzo de este año con el galardón Estrella Televisiva Revelación en la edición de los premios Radio Televisión en el Palacio de la Prensa de Madrid. Es más la visión de el profesional que pone la cara frente a la cámara y a los retos que se enfrenta hoy por hoy. María, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, César. Es un verdadero honor, un verdadero placer para mí poder compartir este ratito con vosotros. Gracias. Muy bien. La primera pregunta se la formulo directamente a Leonardo Aranguibel. Cuando hablamos de televisión en el año 2023, a diferencia de lo que podíamos hablar 70 años atrás, cuando se inició Radio Caracas Televisión en Venezuela, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, Leonardo? Bueno, me alegra mucho que me preguntes eso, porque yo estoy en este momento en el Festival de la Televisión que se llama en Nueva York, en la entrega de los Emmy International, que se entregan esta noche. Y ayer en un foro en el que participé, me preguntaron algo similar, así que realmente yo creo que me sirvió de ensayo para contestar aquí. Yo creo que la principal diferencia en el cambio más gigantesco en la historia de la televisión, en ese lapso que tú mencionas, entre el nacimiento de Radio RCTV, por ejemplo, y el día de hoy, es el derecho de la autoprogramación. Es decir, en esa época, por supuesto, todos recordamos que nosotros teníamos que ver lo que decidía un gatekeeper, el portero que era el gerente o vicepresidente de programación de los canales. Y era un horario, y si tú querías ver la comedia era el martes a las 8 de la noche y no había, luego vinieron los grabadores de video y tal, te permitían, bueno, grabarlo y verlo más tarde, al día siguiente, el fin de semana. Pero hoy día, con la increíble oferta que hay de televisión y el acceso por distintas vías a través de distintos aparatos para verla, teléfonos, tabletas,
televisores, computadoras, donde quieras, lo puedes ver en el baño, donde tú quieras, y además ves lo que quieres, decides qué es lo que vas a ver, no hay alguien decidiéndotelo. Por supuesto, cada servicio tiene su programador, pero en realidad tú escoges y puedes saltar de uno al otro, si no te gusta te vas, ¿no? Y tienes muchísimas más opciones que antes, ¿no? Hablaba Leonardo Aranguibel. En el caso de María estamos hablando de una mujer muy joven y su experiencia es ya en presente. ¿Qué es para ti ser una presentadora de televisión? Cuando yo digo ese oficio, ¿qué representa para ti? Pues para mí es la oportunidad más bonita de poder contar al resto, a quien está ahí viéndote, lo que está ocurriendo. O sea, la televisión es un canal perfecto, único, de comunicación, porque aúna esa palabra, ese escuchar, que también te da la radio, pero con esa imagen. Entonces, esa televisión me ha venido muy bien, además, que empieces con ese rock and roll, Around the Clock Tonight, porque esa canción número 1 volvió muchos años después. Es como que todo al final vuelve, como dice esa canción de Jorge Drexler. La televisión va a seguir siendo ese aparato que tenemos en el salón normalmente de nuestra casa, a veces está en nuestras habitaciones, aunque creo que ese es un error, que vamos a seguir viendo para informarnos, para entretenernos. Lo que cambia es, efectivamente, esos canales. Al principio es una persona la que decía lo que había que ver, ahora hay una competencia infinita, pero que a la vez esas plataformas, que ahora son pues la principal base por donde todo el mundo elige eso que quiere ver, están volviendo a esos principios de la televisión, esa publicidad, esas entregas, ¿no?, por fascículos de lo que se va viendo. Yo creo que todo está volviendo. La televisión, desde luego, va a seguir siendo televisión, por mucho que aparezcan otras formas de comunicación. Bien, pero fíjate, María y Leonardo, que en este momento estoy haciendo un programa de radio donde los interesados, si entran en la aplicación de éxitos 107.1.com, pueden vernos, porque aquí no estamos teniendo una conversación que es prácticamente una conversación de televisión. María hizo referencia a la competencia y tú aludiste también a una competencia que ahora es mucho más fuerte. En los tiempos prehistóricos, cuando yo hacía televisión, uno, por ejemplo, se enfrentaba en el Canal 4 al Canal 2 y quizá al Canal 8 o al Canal 10. Pero ahora no, ahora la competencia parece una batalla atómica. ¿Cómo la defines hoy por hoy, Leonardo? Bueno, sí, tienes razón, pero creo que también ese mismo escenario de competencia se ha modificado radicalmente en los últimos años, en los últimos meses, diría yo. Al comienzo el boom de las streaming services, de las plataformas, hace 5 o 6 años, la carrera consistía en perseguir al líder que estaba establecido desde hace mucho tiempo y que había empezado incluso enviando videocasetes a las casas de la gente. Esa era la forma de distribución de Netflix en ese tiempo. En el 2018 y 2019, y con un poquito con la ayuda de la pandemia en el 2020, las plataformas explotaron y crecieron enormemente. Y allí el tema central, el atractivo central para las plataformas era la exclusividad. Todo el mundo decía, yo pongo mi contenido, solamente lo puedes ver en mi plataforma, así que tienes que tener la suscripción a mi plataforma para poder verlo. Eso ha cambiado en el último año. En el último año, las plataformas, digamos, los grandes estudios, hago la aclaratoria pública. Yo trabajo para The Walt Disney Company, pero lo digo como ciudadano y como profesional de la industria, Leonardo Aranguibel, pero los grandes estudios empezaron a darse cuenta de que era posible tener tu servicio exclusivo con algunos títulos, pero también distribuir muchos de tus títulos a otras plataformas. Entonces hoy día ves cosas que son de Warner Bros., lo ves en Amazon, algunas cosas, lo repito, de Disney, en Amazon o en otros competidores también, y yo creo que eso está cambiando mucho. Ahora hay una combinación de eso. La competencia no es exactamente sino
por contenido particular, más que plataforma. Sigue siendo, por supuesto, la necesidad de tener más suscriptores que el otro, pero ya la producción de contenido ya no es tan exclusiva para las plataformas. Dijiste, esto cambió en los últimos meses. El vértigo, la velocidad con que están produciéndose los cambios, es así tan acelerada. Sí, llegas el lunes y cambió la cosa, que todo como estaba el viernes, así que hay que estar leyendo todo el tiempo los trade magazines y tal, patada al día, pero bueno, es el espíritu de la era que vivimos, ¿no? Le pregunto a María, como mujer joven y de la televisión, de la industria, ¿cómo planificas tú lo que quieres ver? ¿Cómo te estructuras tú frente al televisor? Habida cuenta que ya no eres, por ejemplo, cuando yo tenía tu edad, yo hacía como definió Leonardo. Yo tenía que someterme a la voluntad del jefe de programación del canal X en tal ciudad. Ahora ni siquiera estoy limitado a la ciudad o al país. Puedo estar viendo lo que sea de cualquier parte. ¿Cómo te planificas tú? Me interesa esa pregunta, te la hago a tono personal, para tener un ejemplo. Pues fíjate, César, a mí lo que me gusta, fíjate, es leer todas las mañanas el periódico que recojo del kiosco, o sea, en papel físico. Me sigue gustando leer la prensa en papel. Y lo que más me gusta ver en televisión es las noticias. O sea, de alguna manera es pues prácticamente lo que se leía el periódico en prensa y se veían las noticias desde que nació todo esto. Pero fíjate, también me parece muy bonito porque lo que celebramos es el Día Mundial de la Televisión. Y la televisión no está haciendo nada más que volver a esos canales de inicio, porque tú estás diciendo, claro, estamos haciendo ahora un programa de radio que lo estamos viendo a través de streaming. Y de alguna manera este programa de radio que estamos retransmitiendo se puede parecer a las primeras entrevistas que se hacían en televisión. Tú ahora ves un programa pues, de los años 60 y dices, fíjate, solamente tenían un plano, iban de plano escucha a plano general o plano, no cambiaban. Últimamente la televisión se estaba volviendo o transformando en programas totalmente editados, rapidísimos, imágenes rapidísimas que casi no te daba tiempo ni a seguir, no sabías cuándo estaban los presentadores en plató o cuándo había pasado otra cosa, porque son bombardeos de imágenes. De alguna manera la televisión está volviendo a su esencia a través de los nuevos canales de streaming. Es la magia de la televisión. Yo creo que precisamente ese es lo que se celebra el Día Mundial de la Televisión, que la televisión encuentra su lugar y la televisión siempre va siendo esa maravilla de comunicación que aúna la palabra con la imagen. La imagen tranquila. Muy bien. ¿Qué tan, por ejemplo, le hice una pregunta personal a María Ruiz, y ella la ha respondido en consecuencia, de manera muy, muy personal. Pero el referente que nos acaba de dar María, ¿cuán generalizado puede ser o no, Leonardo? Tú que manejas públicos y estadísticas. Bueno, tengo que decir, con todo respeto, por supuesto, que intuyo en las palabras de María un amor por la televisión como clásicamente la hemos visto. Y me puedes llamar rara avis. No, está muy bien. Tú sabes que yo siempre digo en cualquier entrevista que se me atraviese, cuando me invitan a algún foro, siempre digo que yo soy la prueba viviente de que ver mucha televisión de niños no es malo, ni hace daño. Porque yo, que crecí viendo Zorro y Meteoro y, bueno, Perdidos en el Espacio y tal, sigo amando a la televisión en sí misma, como lo que transmite. Y yo creo que sí, comparto lo que tú dices, rara avis, porque creo que ahí hay una gran potencia. Cada vez que surge un avance tecnológico, siempre se piensa que va a sustituir al avance tecnológico previo del cual se deriva. O sea, yo recuerdo que siempre, todos lo sabemos, desde que en los años 40, cuando se masificó la televisión, todo el mundo decía esto acabó con el cine. Cuando vino, o sea, y siempre ha habido momentos en los que se considera que esto va a eliminar a lo otro. Y yo creo que no, yo creo que la televisión tiene un espacio
muy bien ganado y va a perdurar. Y la popularidad inmensa de las series de televisión lo demuestra. Yo estoy de acuerdo con María. Ese concepto de la serie de televisión que tú ves y luego ves la semana siguiente el otro, tiene como un retorno hoy día, y eso tiene sentido porque a la gente forma parte de la experiencia ese suspenso de quedarte con la historia dándote vueltas durante varios días hasta que te vuelves a encontrar con el contenido. A mí me parece que eso es el espíritu de la televisión y está muy bien. Bueno, y es el espíritu, por ejemplo, de la telenovela, y antes de la telenovela de la radionovela, y antes de la radionovela del folletín. Cuento a manera de anécdota, lamento desviarme del tema porque es para hablar de televisión, pero yo casi voy a cumplir 50 años haciendo radio. Y cuando entré me dijeron que estaba loco porque la radio iba a morir muy pronto. Pero aquí estoy todavía. Claro. María, te dejo la palabra ya para concluir porque el tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Bueno, pues que feliz Día Mundial de la Televisión a todos. Que la televisión, yo insisto, desde luego, hombre, a ver, yo también siempre le digo a mi niña que demasiado tiempo no, pero es verdad que la televisión es única porque es un lugar para aprender. Siempre creo que tiene que tener ese valor añadido, creo que hay que hacer productos de calidad, creo que vale la pena, pero entreteniendo, y eso es muy importante. Por ejemplo, ahora, pues que estéis viendo aquí a mi chihuahua, de repente, pues es algo que entretiene y que gusta, que no se vería si no. Entonces, bueno, que ha sido un placer de verdad estar con vosotros y que muchísimas gracias. Gracias a ti, María. María Ruiz es presentadora en la televisión española. Leonardo, muchísimas gracias. Ya se nos fue Leonardo. Sí. Gracias, María, y gracias a Leonardo Aranguibel, quien estuvo con nosotros desde Nueva York. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y ahora las noticias emocionantes por tiempo limitado. Hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita South Day Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos. Nicaragua está oficialmente fuera de la Organización de Estados Americanos. A partir del día de ayer domingo, Nicaragua dejó de ser parte oficialmente de la OEA, tras cumplirse 2 años de que el canciller Denis Moncada hiciera pública una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que hacía referencia al artículo 143, que permite a los Estados miembros denunciar la carta de la organización e iniciar su salida. ¿Por qué sale la dictadura de Nicaragua de la OEA? ¿Qué viene ahora? En el estado de Luisiana, no tengo la ciudad, está la defensora de derechos humanos, líder de la sociedad civil, Aide Castillo. Ella está allí en condición de exilio, ella es de nicaragüense. Aide, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué pasó? No entendí la seña. Ella se levantó un momento. Ah, estaba lista para la entrevista y se levantó. Ah, ya volvió. ¿Volviste, Aide? Raro, ¿no? ¿Aide, estás con nosotros o no? Algo le ocurrió. Aide, ¿estás con nosotros? Aide. No nos escucha, Aide. Aide.
Aide no nos escucha. Bueno, la OEA había pedido la anulación de las elecciones generales nicaragüenses que se celebraron a principios del mes de noviembre de 2021 y que dieron la victoria al presidente Daniel Ortega al concluir que esa votación se realizó en condiciones fraudulentas. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que con esa decisión Nicaragua se había aislado mucho más de la comunidad internacional y agregó que eso era una muestra de la desesperación del gobierno. No tenemos todavía a la señora Aide. Perdón, Laura, no me hablas y no te oigo. Bien, bueno. Aide, ¿está usted con nosotros o no? ¿Aló, Aide? Sí, aquí estoy. Muy buenos días. Buenos días, por fin. A ver, ¿por qué sale Nicaragua de la OEA y qué viene ahora? Bueno, Nicaragua sale de la Organización de Estados Americanos porque ha sido el Estado, el país, tomado por una dictadura, la dictadura Ortega Murillo, que está caracterizada por ser una, digamos, una dictadura que ignora completamente el marco jurídico internacional de los derechos humanos y no quiere estar siendo sometida a ninguna observación internacional ante tanta violación a los derechos humanos y el rompimiento constitucional y democrático que esta dictadura ha hecho en el país. De manera tal de que quede equiparada entonces con Cuba y Venezuela, que tampoco están activas ni forman parte de la OEA. Definitivamente el régimen ha optado por pasar a alinearse a todo un sistema, uno vinculado al terrorismo, otro que está reconocido en el mundo por ser violadores a derechos humanos, y aquí yo incluiría Irán. Estamos hablando también de China y de otros regímenes que él está abandonando el principal órgano multilateral de nuestro continente para alinearse a otros que no respetan en absoluto ni el marco democrático ni los derechos humanos. ¿Se sentirá más libre entonces ahora la dupla Ortega-Murillo? Bueno, eso es lo que ellos están buscando, seguir violando flagrantemente los derechos humanos sin que ningún órgano internacional pueda, digamos, observar ese comportamiento, reclamar el cumplimiento de los derechos humanos. Y yo quiero decir también de que lamento porque como sociedad nicaragüense nosotros sentimos que la Organización de Estados Americanos no estuvo a la altura en los momentos que corría la sangre en Nicaragua, que el régimen estaba asesinando a los nicaragüenses, porque debemos recordar que la OEA está compuesta por los mismos gobiernos en la región, y hubo gobiernos que costó muchísimo que entendieran la grave situación en Nicaragua y costó también, muchísimas veces se abstuvieron y no se logró constituir la cantidad de votos que requeríamos y que demandaba el pueblo de Nicaragua para que fuese declarado ilegítimo el régimen en el seno de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora nos queda un gran reto a la OEA y un gran reto a la oposición nicaragüense. Estos retos constituyen fundamentalmente el hecho de que a Nicaragua, por haber denunciado la Carta de la OEA, no queda eximida del cumplimiento de los marcos jurídicos internacionales que el Estado de Nicaragua ha firmado, por una parte. Por otro lado, un gran desafío a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo hacer
si estando Nicaragua en el seno de la OEA nunca cumplió con todas estas demandas de liberación de los presos, de dejar de violentar los derechos humanos, ¿cómo va a ser ahora que está fuera de la OEA para que realmente este régimen se suma a las demandas del marco jurídico internacional? Y yo agregaría que queda una demanda para la oposición de Nicaragua de poder constituirse en un bloque más cohesionado que le permita realmente poder posicionarse con una sola narrativa ante el pueblo de Nicaragua y ante la comunidad internacional. Y esto deriva también en un asunto ético y en la responsabilidad para proteger que tiene Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ha dejado todo en manos fundamentalmente de la Oficina del Alto Comisionado, donde está el tema específicamente de los derechos humanos, pero asuntos políticos de la ONU, el rol de los estados, de la Secretaría General en la búsqueda de una solución a semejante crisis, no hemos visto esa beligerancia en el caso de Nicaragua. Aide, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gusto estar con ustedes. Aide Castillo es defensora de derechos humanos de Nicaragua en el exilio en los Estados Unidos. A las 10:37 leo esta información. El honorable Mark Miller, ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía del Canadá, anunció el pasado viernes que la vía humanitaria dedicada a proporcionar residencia permanente a ciudadanos extranjeros colombianos, haitianos y venezolanos ya está abierta para solicitudes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta vía humanitaria? La periodista Alexandra Liendo, quien vive en Montreal, nos va a aclarar el punto. Alexandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué se trata esta vía humanitaria? Bueno, César, como sabes, Canadá siempre ha trabajado en pro de los derechos humanos y la familia. Lo que está tratando el Ministerio de Inmigración en estos momentos es una forma de detener la migración irregular que se viene dando desde hace algunos años, más últimamente hacia Canadá, por lo cual a mediados de octubre anunciaron que esto sería posible y oficialmente fue como soltada el acceso a la solicitud en las páginas web del gobierno canadiense el 17 de noviembre. ¿Qué significa esto? Van a calificar cierto tipo de personas que tengan un vínculo familiar determinado con ciudadanos canadienses y con residentes. Otra cosa importante que está para la aplicación es que ese ciudadano canadiense y ese residente canadiense debe estar dispuesto a respaldar, a servir de apoyo durante un año completo al familiar que está haciendo la aplicación, porque la aplicación la hace directamente, no la hace uno como ciudadano canadiense, sino el familiar vinculado. La hacen ellos. Nosotros como canadienses apoyamos y también testificamos que queremos, vamos a hacernos cargos de este familiar que entra durante un año. A partir de allí, según el estatus del ciudadano que aplique, la profesión, etcétera, se va a hacer evaluación si está apto para trabajar, no apto para trabajar. El gobierno canadiense ayuda de cierta forma, como ayuda a todos los inmigrantes, de forma económica, pero la principal ayuda viene del canadiense, del familiar canadiense que le está dando apoyo. Lo otro es que es importante, las aplicaciones están abiertas desde ya, se aplica como una residencia normal, como cualquiera entra a aplicar por una residencia, simplemente que aquí tienes el apoyo de un ciudadano canadiense y el Ministerio de Inmigración espera que para marzo del 2024 ya se hayan respondido las 15.000 aplicaciones que están esperando. De esas 15.000 ya hay 3.500 en proceso. Vale, hay que apurarse porque solo quedan 12.000. ¿Qué tipo de relación familiar, Alexandra? Están aptos para calificar
hijos, nietos, cónyuges, parejas de lo que llaman aquí parejas de hecho, padres, abuelos o hermanos. Ese es el vínculo familiar que se debe tener. Parejas de hecho, es decir, no tienen que estar casados. No tienen que estar casados. Lo que nosotros llamamos concubinato. Acá se llama parejas de hecho, común law de hecho. Muy bien. ¿Y el trámite tarda mucho? ¿Cómo hay que proceder? Generalmente los trámites de migración tienen su tiempo acá porque ellos están hablando de derechos humanos y que se está haciendo una vía humanitaria, como han decidido llamarla ellos. Se está hablando de que esperan que para el 31 de marzo de 2024 todas las respuestas ya estén listas. Ahora bien, ellos dicen que a partir de allí ya no depende del gobierno canadiense cuánto va a tomar para que estos familiares aceptados hagan su viaje, lleguen al país, etcétera. Ya ellos no tienen nada que ver, pero esperan que para marzo, lo cual es una respuesta bastante pronto. Claro que sí. Marzo está a la vuelta de la esquina. Alexandra, mil gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Una última cosa. Sí, por favor. Esta vía humanitaria que abrió el gobierno canadiense va a tener una duración únicamente de 1 año. Entonces la aplicación hay que hacerla ya y además estar consciente que es para dentro de 1 año y es para ciudadanos haitianos, colombianos y venezolanos. Muy bien. Una vez obtenida esa ayuda humanitaria, esa posibilidad de estar allí, hay que adelantar cualquier otro trámite de inmediato, ¿no? Totalmente. Muy bien. Gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día. Alexandra Liendo, periodista venezolano-canadiense en Montreal. El reloj indica 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Es el Día Internacional de la Televisión mañana y por ello hicimos nuestro foro de hoy con María Ruiz desde Madrid y con Leonardo Aranguibel en Nueva York. Ahora bien, usted quiere entrar a la televisión, usted quiere trabajar en la televisión, pues hay un curso que se ha bautizado así, ¿Cómo llegar a la televisión? ¿Y quién va a impartir este curso? Pues alguien que llegó a la televisión, es una periodista con experiencia en radio, en prensa, y una vez que llegó a Miami, se entrenó, se preparó aquí y allá, hizo todo su mejor esfuerzo, y hoy por hoy es una de las periodistas estrellas de Univisión aquí en Miami. Estoy hablando de María Alesia Sosa. María Alesia, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, mi querido César, gracias por esa presentación tan generosa. ¿De qué trata este curso? ¿Cómo llegar a la televisión? Bueno, te cuento, esto nace de haber recibido muchos mensajes, siempre preguntas de gente que soñaba con tener este trabajo, de llegar a la televisión tal cual, por eso quisimos ponerle ese título, y gente que está empezando en la carrera o que todavía no se ubica bien, no sabe por dónde comenzar, y bueno, yo decidí convertir esto en un curso porque me encanta enseñar, me encanta compartir el conocimiento que a mí me ha costado muchos años y muy a los trancazos. Pero yo quiero compartir eso con la gente, con los jóvenes que quieren trabajar en televisión. Hay desde un slang o un vocabulario específico que yo no conocía cuando llegué a trabajar en televisión y me costó mucho, hasta, las maneras, temas editoriales, cómo es un día de un periodista de televisión y qué se hace, cómo funciona la máquina realmente de un noticiero. Todas estas cosas son las que quiero compartir y enseñarle a la gente más joven y de nuevas generaciones. ¿Para quiénes has pensado el curso? Bueno, tal cual, o sea, para todas esas personas que tienen esa pasión de los medios de comunicación, que les emociona trabajar entre cámaras, que les interesa estar en un medio como la televisión y quieren hacerlo de una manera bien. Estamos además
Sabemos que es un mundo muy cambiante. De hecho, no sabíamos si hablar de llegar a la televisión, pero nos dimos cuenta, tomando en cuenta cómo han cambiado los medios, pero nos dimos cuenta que todavía hay una gente que quiere tener esa experiencia y que es una gran plataforma. Ver un monstruo televisivo es una gran plataforma para después desarrollarte en medios personales, en medios como YouTube, tus redes sociales. Yo creo que es una gran experiencia pasar también por ahí para después volar en otros medios, porque la verdad es que como ha cambiado toda esta industria, tú mejor que nadie lo sabe, es impresionante, y yo creo que llevarse una base de cómo funciona la televisión es muy valioso a la hora de tomar cualquier decisión y meterse por este camino. ¿Cómo está estructurado el curso? Bueno, te cuento, son 4 clases que, por cierto, empiezan hoy a las 8 de la noche, así que hoy es el último día para inscribirse, pero son 4 módulos que tenemos. Va a ser muy, muy personalizado. Además, van a contar como con una asesoría y una mentoría muy personal y ajustada a lo que cada persona quiera, dependiendo de dónde venga y a dónde quiere ir. Pero en el primero, por ejemplo, tenemos cómo hacer un buen pitch. La segunda clase es cómo saber contar historias. ¿Y qué es un buen pitch? Bueno, un buen pitch, eso se los voy a contar en el curso, pero es importante saber vender tus historias a un consejo editorial. No cualquier noticia es una historia. Cómo saber definir y cómo vendérselo a tu consejo editorial para que verdaderamente te lo compren, saberlo decir en una oración y que el foco de tu historia esté bien definido. Todas esas cosas que uno ha ido aprendiendo sobre la marcha y en el día a día, porque bueno, yo como mencionaba, yo hoy en día soy reportera del noticiero local de Univisión, y con la práctica me he dado cuenta que me gusta enseñar, me gusta que todo este conocimiento que uno va adquiriendo en el día a día, creo que la mejor manera de que todo el tema de los medios se preserve y se haga buen periodismo es enseñando y compartiendo y siendo muy generosa en ese sentido. Pero como te decía, 4 módulos: cómo hacer un buen pitch. El segundo es saber contar historias, ajustar, o sea, el tema del buen storytelling, ajustarse a los tiempos de televisión, que es complicadísimo y te confieso que es de lo que a mí más me cuesta. Después le vamos a enseñar en otra clase cómo funciona la práctica de un noticiero, o sea, literalmente desde la mañana, cómo arranca, cómo es la reunión de la mañana, cómo te asignan las historias, etcétera, etcétera. Y por último, un módulo para crear tu identidad profesional, tu marca personal, y ayudarte a destacar en este mundo tan competido y bueno, tan cambiante sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, de darles herramientas para que puedan resaltar y adelantarles lo que yo hubiera querido saber que me dijeran y no tuve esta herramienta y tuve que aprender, como te digo, a los trancazos. Entonces, muy bien. Bueno, una gran oportunidad para la gente que quiere meterse en este mundo y va a ser solo el comienzo de muchos talleres y cursos que si no pueden al de hoy, porque obviamente ya a lo mejor no se planificaron, pero que sigan conectados con nosotros en mis redes sociales, @MariaLesiaSosa, y mi página web más-periodismo.com, más de María Alesia Sosa, mis iniciales, más-periodismo.com. Ahí vamos a estar ofreciendo talleres más adelante, de todo lo que tiene que ver con este para mundo. inscribirse en el curso, igual, marialesiasosa.com. Más-periodismo.com. Ahí pueden inscribirse. Más-periodismo.com. Bueno, sí. Magnífico. Muchas gracias por atendernos, María Alesia. No, gracias a ti, César. Un abrazo a toda tu audiencia y a tu equipo, por supuesto, como siempre. Un abrazote. Gracias, María Alesia Sosa, periodista, reportera de Univisión, aquí en Miami. 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La cantante Shakira aceptó hoy lunes el pago de una multa de 7.300.000 euros a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la justicia que defraudó 14,5 millones al fisco español entre 2012 y 2014.
La artista, que fue pareja del exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, con quien tiene 2 hijos, ratificó ante la audiencia de Barcelona el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con las acusaciones particulares y la fiscalía, que pedía para ella 8 años y 2 meses de cárcel. El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse hoy para resolver si Shakira eludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014, simulando que residía fuera de España. En virtud del acuerdo, el tribunal condenó a Shakira a una pena de 3 años de prisión y el pago de una multa de 7.300.000 euros, una cantidad muy inferior a la fijada antes, que era de 23.700.000. Además, Shakira puede librarse de ir a prisión a cambio de un pago de 432.000 euros en total, 400 euros por cada día que debía pasar entre rejas. Antes de la audiencia de hoy, la cantante devolvió al fisco español los 14,5 millones de euros defraudados, más otros 3 millones en intereses, lo que permitió aplicar a su caso la atenuante de reparación del daño. ¡Qué dineral para no ir a la cárcel! Bueno, por hacer trampas, porque en definitiva fue lo que hizo. 10:54. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.